Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Respetable público desde la muy noble y leal Ciudad de México, yo soy el Padre Santo y como de costumbre, en compañía de Fray Sebastián de la Cruz y el Señor Cortés, y en esta ocasión estamos al oriente, muy cerca del aeropuerto en la delegación Venustiano Carranza, en la colonia Peñón de los Baños, para contarles algo que sucedió aquí a la vuelta. Y bueno, Fray, ¿cómo está? Reverenda Excelencia, Santísimo Padre, ¿qué tal? Nos volvemos a encontrar finalmente. Sí, ya regresando, inicio de año y inicio de temporada. Esta ya es la tercera. Se me fue la onda de la vacación. Nuestra cuarta temporada. Nos está haciendo daño el tiempo que pasa, se acerca el cumpleaños y es que fue algo ajetreado el hecho de venir a grabar por acá, porque como ustedes habrán notado, en esta ocasión no hicimos mención a algún lugar de buen comer y de buen beber por una cuestión, Fray, que nos surgió, ¿no? Al recorrer estas calles. Sí, pues bueno, haciendo nuestro acostumbrado trabajo de campo, yendo al Peñón de los Baños, caminamos por las calles de los barrios de este pueblo tradicional de la Ciudad de México. Subimos y bajamos cuadras. Pues subimos al Peñón, fuimos por ahí, y en la búsqueda de un lugar donde grabar, primero fuimos a buscar una pulquería que usted... Sí, por ahí me llegó el rumor de que había un lugar que se llamaba La Batalla, que ya más adelante entenderán por qué tenía cierta relevancia el nombre, y cerrado y ni un letrero, nada. También puede ser que también al Fray le gusta beber el lunes y a veces pues la gente de buenos modales pues acostumbra a hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, por algo teníamos el San Lunes, ¿no? Las pulquerías deberían estar abiertas, en fin. Sí, la verdad que me extrañó bastante no encontrarla abierta. Era una hora pertinente. Después por ahí recordé de una vieja amistad, Tadeo Porras, que por cierto... Estamos ahorita en su casa, que nos permitió grabar. Venimos a una cantinita que estaba por aquí en la esquina, pero también cerrada, Fray. Sí, que se convertía en un lugar muy extraño. Parece una comida corrida, pero a mí me dio la impresión de ser como una funeraria. Sí, muy raro. Muy extraño el lugar. No decía letrero de abierto, solo un señor nos miraba desde una mesa y pues justo se prestó que pues Tadeo está aquí. Y también que nos percatamos de algo al recorrer estas calles, que la gente aquí acostumbra a tomar en la calle, pues ¿para qué quiere chupódromos, no? Si la patrulla se para poco por aquí. Y pues bueno, hicimos lo propio, destapamos unas cuantas y pues bueno, estamos ya prestos para platicarle. De nuevo el agradecimiento a Tadeo y a la familia Porras. Esperemos no molestar demasiado. Y pues bueno, si quiere vamos dándole, Fray. Sí, pues bueno, como decíamos, nos encontramos en esta ocasión para abrir el año en el famoso Peñón de los Baños. Por acá en el oriente, el público, el respetable, seguramente lo ubicará como un pequeño cerro que está justamente enfrente del aeropuerto. Y bueno, este es un lugar que forma parte del paisaje de la cuenca de México desde su formación. Naturalmente en un lugar donde hay de mucha actividad volcánica, pues bueno, surge en medio del lago de Texcoco el Peñón, una formación rocosa, que sabemos que está habitada desde hace muchísimo tiempo. Si muchas veces empezamos a contar la historia de la ciudad por ahí en los tiempos de los mexicas, ahora vamos a empezar a contarla desde hace 2500 años. Por ahí de 1959, haciendo excavaciones en el Peñón de los Baños, el INAH descubre unos restos que en su momento creyeron que eran de un varón, pero hoy día sabemos que eran de una mujer como de 22, 24 años, y que hoy conocemos como la Mujer del Peñón. Y lo interesante de estos restos es que son los restos más viejos de toda Mesoamérica, de todo el continente americano en realidad, de modo que pues es nuestro antepasado más viejo. El respetable lo puede conocer si va por ahí al Museo de Antropología, dentro de las salas, por ahí está. El padre nos había dicho que en alguna ocasión ha tenido la ocasión de ver los restos de la Mujer del Peñón. Es interesante, se los recomiendo. Y aparte es un museo que entre semana es bastante tranquilo. Entonces, por ahí recomiendo la visita. Si vienen días de asueto, que no abren, pero pues agarren puente. Si dan el lunes, falten el martes.
Vale la pena la visita. Y también mencionar que este capítulo se enlaza con otro capítulo, el capítulo de los amarres, en el que hablamos sobre cierto origen mágico, ¿no? de la ciudad, y si quiere hablar un poquito más al respecto y por qué conecta con el Peñón eso, Fray. Pues bueno, el capítulo de Amarres de Amor fue nuestro capítulo inicial de la segunda temporada, justo hace un año. De los más populares, por cierto. Y en efecto, vamos a hablar otra vez del inicio de la ciudad. Bueno, ya hemos dicho que está la Mujer del Peñón. También en el Peñón se encontraron algunos petrograbados ya de época de los mexicas, de los aztecas. Pero hay un mito que habíamos contado en todo este asunto de la peregrinación de los mexicas para encontrar el lugar donde podían establecer su ciudad. Le habíamos contado al respetable que, bueno, Huitzilopochtli tenía una hermana llamada Malinalxóchitl, que, bueno, se la acusaba de bruja, y en la peregrinación un día ella se queda dormida y la dejan abandonada por ahí. Malinalxóchitl jura venganza siendo bruja, tiene un hijo al cual conocemos como Copil, y él es el encargado de hacer la venganza contra su tío que ha despreciado a su madre por bruja. Y cuando Copil ya tiene cierta madurez, va a buscar a su tío y intenta desafiarlo a una batalla para matarlo. Pero bueno, Huitzilopochtli, siendo un dios guerrero y el dios del sol, obviamente nadie va a poder contra él, y termina asesinando a Copil, a su sobrino. Lo interesante es que desde aquí está la historia de sacar corazones. Sí. Huitzilopochtli le saca el corazón a Copil y al parecer nos cuentan por ahí crónicas de Fray Diego Durán, pero también de cronistas de origen indígena, como Hernando Alvarado Tezosomoc. Nos cuentan que el corazón, el pueblo que va acompañando a Huitzilopochtli, lo avienta justamente en donde está el Peñón de los Baños. Y entonces, al parecer, el corazón cae ahí y empieza a crecer esta peña. Y lo interesante es que esto se conecta con el origen de la ciudad, porque se supone que sobre este peñasco que es el Peñón, esta formación rocosa, es donde aparece un nopal sobre el cual se para un águila devorando una serpiente en algunas versiones, o en otras un pájaro. Y pues básicamente esto convierte al Peñón de los Baños en el lugar donde se da la señal para los mexicas, es decir, el lugar de la fundación de la Ciudad de México. Y pues hacer la invitación al respetable, sobre todo aquellos que estén en etapa de estudiantes, historia, tal vez geografía. Hay áreas de oportunidad en el Peñón, hay cosas que fue complicado encontrar y que sin duda se puede desarrollar mucho sobre historia a partir de eso, ¿no? Y bueno, igual continuando en la línea histórica, es curioso el origen de lo que les vamos a platicar, que como tal es, si quiere darle pauta al respetable. Sí, bueno, habría que hablar un poquito de la geografía del lugar. Tradicionalmente se le llama el Tepetzingo, el cerrito pequeño, y está en una posición muy interesante en la Ciudad de México, porque está muy cerca de donde el lago de Texcoco se divide entre las aguas dulces que alimentaban a Tenochtitlan, y por otro lado las aguas salobres, llenas de sal, de donde se sacaba el salitre. Y cerca de este lugar es donde en aquellos años Nezahualcóyotl construye esta muralla, el albarradón, para separar las aguas. Esto ya nos habla de que, bueno, está una zona volcánica, como habíamos dicho, pero hay aguas que están cargadas de muchos minerales y que justamente esto es lo que va a derivar en una de las cosas pues icónicas y que le da el nombre al Peñón, que es justamente sus baños aguas termales llenas de una cantidad de minerales que se le ha atribuido desde hace mucho tiempo pues grandes propiedades curativas. Por ahí, si al respetable se le hace necesidad o le tiene algo de fe, o por ahí le recomiendan visitarlas, es una excelente opción para no alejarse de la ciudad. Tuvimos la oportunidad de visitarlas, el Fray y yo, y es un lugar bastante interesante. Si usted llega desde la calle, pareciera ser un edificio de departamentos, pero a media cuadra está la entrada. Y pues es un lugar bastante interesante. Hay un lobby, después pasa uno a un jardín y en efecto se ven los departamentos, ¿no? Desde adentro hay una capilla. Sí, a ver, es un lugar muy interesante. De hecho, hay que decir, este lugar, bueno, sí era parte de los territorios del Peñón de los Baños, pero ya más recientemente, cuando se creó el aeropuerto y las vías de comunicación del Oriente, le atravesaron el circuito interior y dividieron la zona del Peñón de los Baños y lo que hoy se llama la colonia Pensador Mexicano del pueblo como tal del Peñón.
Sin embargo, bueno, estos baños que han existido desde hace siglos, de estas aguas termales, pues en efecto, como dice, está rodeado de un edificio moderno, pero cuando uno entra al patio hay una capilla del siglo XVII, barroca, y finalmente, pues bueno, tienes unos baños de orígenes prehispánicos, lo cual ha llevado a los dueños, a los administradores del lugar, al señor Jorge Herbert, a vender el lugar como una plaza de las tres culturas, en las cuales conviven, como si fuera en Tlatelolco, pues la época prehispánica con los baños, lo colonial con la capilla y lo moderno con esta unidad habitacional. Bueno, son unas aguas que desde épocas de Moctezuma eran famosas. En aquella época, pues el Tlatoani Moctezuma iba ahí, era un lugar solamente para la élite. Mucho tiempo durante el virreinato son muy abandonados. En realidad es hasta inicios del siglo XIX cuando hay gente que se interesa. ¿Y quién era? ¿Quién se interesa en ellas, Fred? Hay varios, ¿no? Primero, bueno, en 1803, Alexander von Humboldt, cuando hace su famoso viaje a México, va y hace análisis químicos de las aguas, lo publica en su ensayo de 1811. Unos años después, por ahí de 1864, cuando llega el emperador Maximiliano de Habsburgo, del cual hablamos en el último capítulo de la temporada pasada. Penúltimo, en el de El lugar de lo negro. Bueno, en ese capítulo, pero también en el de Guadalupe, se acerca ahí junto con Carlota, les interesa mucho, se empiezan a acercar. Por primera vez en la historia de este podcast se tuvo que hacer un corte. Empezaron tal vez a abrir unas patrullas. No sé si ahí el señor Cortés vaya a dejar esa parte. Pero pues como sabrán, estamos en la colonia Peñón. Es conocida por de repente ser un poquito conflictiva. Y pues no hubo más remedio que parar. No porque corriéramos peligro, sino porque el ruido era demasiado. Y bueno, pues ¿qué les decíamos? Pues invitaba al respetable a visitar el Peñón de los Baños, las aguas termales y medicinales. Por ahí, si de repente le recomendaron a alguna tía, a su abuelito, a su mamá, o si a usted mismo de repente le gusta, se da uno un buen rato de relax. Tuvimos oportunidad de visitarlas, fue agradable la visita y muy interesante porque uno se para en la calle y de hecho cuando llegas al lugar, pues lo que te llena la vista es un edificio de departamentos, pero un poquito adentro de la cuadra está la entrada, la recepción, y pasa uno a un jardín donde se encuentra con la capilla y pues el área de los baños, ¿no? ¿Qué comentarios tiene usted al respecto, Fray? Pues la experiencia de ir, o sea, muy, muy interesante. En efecto, cuando uno entra, lo primero que ve son unas unidades habitacionales totalmente modernas y, como dice, cuando llegas al jardín ves una capilla que hay que precisar, es una capilla hecha por franciscanos del siglo XVII. En un momento comentaremos tal vez algo más cerca de las curiosidades de esto, pero es entonces una capilla virreinal, barroca totalmente, y que finalmente convive con las aguas termales, de modo que pues incluso la administración actual de los baños, de las aguas termales, encargada al señor Jorge Herbert, lo vende incluso en su propaganda como otra plaza de las tres culturas, como la de Tlatelolco, en la cual conviven justamente pues unos baños prehispánicos, una capilla de época colonial y un edificio moderno, ¿no? Pura poesía vista en arquitectura. Muy interesante el lugar. Sí, y bueno, es un lugar que decíamos visitado desde la época prehispánica por Moctezuma, por motivos medicinales, pero también en Tlatoani iba ahí a reflexionar ciertas cosas. El lugar realmente después de la época prehispánica sufre un gran abandono durante el virreinato, hasta que en 1803 viene Alexander von Humboldt, este gran naturalista, a su viaje a México, va a analizar las aguas, hace un reporte de ellos, y de ahí nos vamos hasta 1864, en la época del Imperio de Maximiliano, cuando tanto él como Carlota se interesan igual en las propiedades medicinales y bueno, también en su interés por recuperar como todas las parte de las tradiciones de los pueblos originarios por acá, y empiezan a darle un valor, lo visitan, y si bien tienen un aprecio por ello, también ven con cierto recelo y con cierto desprecio algunas costumbres toscas y poco educadas de los habitantes del Peñón, y empiezan a tener pues algunos señalamientos hacia ellos que van a derivar en algunas cosas que hablaremos después, algunas burlas, en algunas cosas interesantes, algunas burlas que harán los habitantes. Después de esto,
pues llegamos a la época del porfiriato, en la cual pues la élite porfirista se interesa mucho en los baños. Uno de los grandes personajes de la ciudad, Manuel Romero Rubio, compra esta zona, la vuelve una hacienda, le mete mucha inversión en infraestructura ahí donde están los baños. Hay fotos en que vemos unos edificios como si estuvieras en el centro, unos edificios primorosos alrededor de los baños. Había incluso un club para gente fifí. Manuel Romero Rubio le mete mucho dinero aquí y también empieza a hacer explotación de los minerales por ahí, divide la zona, lo vuelven haciendo en una parte, pero después de ahí eso empieza a ser lo que en el siglo XX será el seccionamiento de esta área en colonias. Estará justamente el Peñón de los Baños, pero también la colonia Romero Rubio, el Peñón de los Baños. Y bueno, ya con los años también vendrá la construcción del aeropuerto, que pues sinceramente le parte la madre al Peñón de los Baños, porque la atraviesa en el circuito interior y dividen el pueblo. En fin, padre. Y bueno, respecto a todo esto que platica Fray, vamos adentrándonos a ciertas cosas que suceden dentro del Peñón de los Baños que son de mucho interés, y pues una de ellos tal vez ya sea preciso hablar de ello, del carnaval del Peñón de los Baños, que bueno, ellos argumentan que este carnaval se hace desde hace más de 150 años. Como dato cultural, según el señor Agustín Dani, que es autor de un libro que por cierto se llama Carnavales de la Ciudad de México, como dato interesante, la Ciudad de México es la ciudad más carnavalera del mundo, con 59 carnavales en 9 delegaciones y más de 400 comparsas. Entonces, para darse idea de la dimensión de los carnavales y del carnaval del Peñón de los Baños, que es de los más relevantes de la ciudad, que por cierto está próximo a suceder, aclarar eso por si el respetable quería darse una vuelta, igual y es un buen momento para pasar tal vez por un bañito, un riego a los baños del Peñón, y cómo no después pues ir a ver qué se cuece, ¿no? Un riego, pero también tal vez un masajito, ¿no? Porque también claro, está la opción, dentro de los baños hay cosas interesantes. Hay por ahí un espejo donado por Carlota justamente, sí, pero hay opción de tomar, además de masaje relajante, las aguas, un masaje relajante, que además con los mejores masajistas de la ciudad, que vienen justamente de la Escuela de Ciegos de Masajistas de la ciudad, que antes estaba en el centro y que, por cierto, si respetable no sabe, ahora se mudó ahí por la Ciudadela. Y pues sí, en efecto, o sea, empezamos a hablar del Festival Peñón, que en el carnaval, que se viene pronto el martes 13 de febrero, un día antes justamente pues, del miércoles de ceniza. Y sobre las máscaras que llevan algunos lugareños del Peñón, haciendo alusión a lo que comentaba hace un rato Fray, de este desprecio por ciertas costumbres que ellos consideraban toscas o poco educadas, hacen una especie de mofa, ¿no?, de la cara de Maximiliano. Y llevan esta máscara famosa de los chinelos, ¿no?, que se les conoce. Y tal vez eso incluso remita a la imagen de la Catrina y el Catrín, ¿no?, que al final es una representación que hace Posadas para hacer sátira de la clase alta, ¿no? De la gente fifí, que es exacto, el vocabulario de la época, ¿no? Y sí, en efecto, si vemos las máscaras de los chinelos, gente blanca, barbuda, con ojos blancos, con ojos azules, disculpen, pero justamente haciendo burla tanto del rostro del emperador como de la gente fifí que iba a los baños en la época de Manuel Romero Rubio. Y bueno, aclarar que lo interesante de este carnaval es que parece mucho una mezcla de muchas culturas, porque toma elementos de los festejos de Puebla, de los festejos de Tlaxcala, por ahí también de lo que se le llaman los turcos. Ya si usted se da una vuelta, o por ejemplo puede usted googlear el Carnaval de los Baños, hay por ahí reportajes interesantes con bastantes fotografías al respecto. Y bueno, ya la caracterización de algunos habitantes del Peñón, pues ya es algo distópico, a veces ya de personajes de películas, y tal vez es interesante notar cómo hacen propio este carnaval, no lo dejan morir, se aferran a esta tradición y siguen integrando elementos que hablan un poquito del desarrollo de la historia, igual y no de manera ni lineal, ni precisa, ni refinada, pero que al final son parte de su identidad. Sí, bueno, y que coincide perfectamente, ¿no? Los carnavales, que a pesar de que tenemos 59 carnavales en la ciudad, los tenemos abandonados y pensamos que hay que ir a Tepoztlán o a Veracruz. No, aquí tenemos. Pero los carnavales, pues justamente es esto, ¿no? Retomar todos los elementos paganos, la cultura popular, y pues se van adaptando al tiempo, ¿no? Es un día antes de empezar la cuaresma en el cual, pues,
debe de explotar el gozo, la fiesta, la lujuria, la vivida, y que bueno, también eso lleva a algunos incidentes que sabemos que pasan dentro de las fiestas del Carnaval del Peñón. Bueno, pero que además no es la única fiesta, ¿no? En particular la fiesta del Carnaval se organiza dentro de la gente de los barrios que tiene el Peñón. El Peñón que hay tres tiene barrios. Tres barrios, ¿no? Tenemos el barrio de los Reyes, que es la parte norte del Peñón. Tenemos el barrio del Carmen, de la Virgen del Carmen, que está hacia el oriente. Y tenemos hacia el sur, más cercano al aeropuerto tal vez, o hacia Circuito Interior, o donde está el metro de la línea amarilla. El barrio de la Ascensión, que además es curioso, porque su iglesia no es una iglesia católica, es una iglesia de ortodoxos, muy bella, por cierto. Y bueno, es desarrollado por la gente misma de los barrios, ¿no? Igual comentar que la colonia Pensador Mexicano también es partícipe de estas festividades. Por ahí hay falta claridad en el asunto y es justo una de las áreas de oportunidad para todo aquel que se quiera adentrar un poquito y meterse en el asunto. Tal vez visitar el archivo histórico de la delegación o ver por ahí qué puede encontrar, porque no logramos precisar si también se considere la colonia Pensador Mexicano como parte de los barrios o se excluye, o esta división viene a partir tal vez de la creación del circuito. Sí, y que tampoco queda claro exactamente, o por lo menos no hay un mapa que lo refiera, dónde están delimitados los barrios, y es una oportunidad para una buena tesis por ahí. Pero bueno, el Peñón está caracterizado por muchas fiestas, no solo por la del Carnaval. Por ahí Tadeo le decía que casi cada... Otro dato interesante al respecto del Carnaval, cada barrio se encarga de ciertas escenificaciones dentro del Carnaval y hay cuadrillas que son partícipes. Tadeo aquí nos platicaba que las cuadrillas se podría decir que se dividen o se vuelven a partir de bandas que se originan, grupos de personas que viven en la misma calle, y pues cada cuadrilla o bandita, que es gente de una misma cuadra, cumple un rol. Aquí donde está la casa de Tadeo son los chenchas, y bueno, ellos son parte de la cuadrilla que se disfrazan de catrines, y la tradición es que hombres se disfrazan de catrín, pero deben de ir acompañados de otro hombre que se trasviste de mujer y salen al carnaval. Dato muy interesante. Y además también lo de las pieles, decía, ¿no? Los tonos que... bueno, a eso vamos tal vez a hablar. Otra gran fiesta, porque al Peñón le gusta la fiesta. Este carnaval empieza en febrero, pero usted puede visitar lo más cercano al mes de mayo. Y bueno, hay otra recreación, la representación de la Batalla de Puebla. Sí, justamente el 5 de mayo, que es de las grandes fiestas del Peñón, se hace una reescenificación de la Batalla de Puebla, y que de entrada uno dice, ¿por qué aquí hay una escenificación de la Batalla de Puebla? Hay dos teorías. ¿No? Y hay dos teorías acerca de esto que nos han contado. Una de ellas es que, bueno, de los habitantes de inicio del siglo XX, al notar que no había mucha cohesión entre estos tres barrios, deciden, son originarios varios de ellos del pueblo de San Juan de Aragón, que hay que recordar que hay un río que delimita San Juan de Aragón y Peñón de los Baños, que antiguamente existía. Se van a visitar a San Juan de Aragón. Muchos de ellos son originarios de Nexquipaya, Puebla, que realizaban esta representación en el pueblo de San Juan de Aragón. Entonces van a ver cómo la realizan y deciden pues traérsela al lado del Peñón para también hacer la propia. Y dicen que bueno, a partir de esto pues se empieza a hacer la representación. Y antes de que usted lance la otra teoría, Fray, comento otro dato curioso. Tadeo nos comenta que para la representación de la Batalla de Puebla, pues los negros o los acapoaxtlas son representados por los habitantes de piel más clara, y los franceses son representados por habitantes de piel más oscura. Ahí nada más, no sé si sea... Digo, muy interesante por justamente la cuestión de la sátira ante la gente fifí, ¿no? Y bueno, hay otra teoría acerca de por qué se hace la escenificación de la batalla del 5 de mayo, de la batalla de Puebla, y es porque se dice, algunos cronistas dicen, que el Peñón de los Baños aportó un batallón para ir a Puebla, y que justamente en honor de que participaron dentro de esta batalla, pues por eso hacen la escenificación, ¿no? Digo, yo también he conocido gente del Peñón de los Baños y dicen que es la gran fiesta, es una emoción tremenda la que tienen por participar en esto. Y bueno, además,
esta fiesta del 5 de mayo tiene un dato relevante, ¿no? Hace poco... El año pasado, la señora regenta de la ciudad, Claudia Sheinbaum, nombra esta representación Patrimonio Inmaterial de la Ciudad de México, que es lo único que ella declara Patrimonio Inmaterial de la Ciudad de México durante su gestión. Pero por ahí me decía, Fray, usted que hay una revuelta al respecto, ¿no? Sí, los habitantes, pues con el amor que él tiene a sus grandes fiestas, también han pedido que el carnaval se nombre como Patrimonio Inmaterial de la Ciudad, pero esta petición no fue atendida y probablemente tiene más tiempo. O sea, esta petición viene desde la gente y pues bueno, habría que pensar exactamente por qué se le niega, ¿no? ¿Por qué se niega esta categoría de patrimonio inmaterial? El patrimonio inmaterial, para el respetable, pues son cosas que no son tangibles, no es como decir el Palacio Nacional es patrimonio, sino son cosas que no están ahí siempre, sino que de repente ocurren, ¿no? Suelen ser eventos o tradiciones como el Día de Muertos, que por ahí también es algo importante dentro del Peñón de los Baños, con todo el panteón que tienen del pueblo, ¿no? Igual eso no sé por qué me recordó a Las Ánimas y a cierta película que también se graba en el Peñón de los Baños. Sí, en efecto. Ahí en 1942, el dato interesante, un director mexicano llamado Miguel Zacarías hace una película llamada El Peñón de las Ánimas, que en varias locaciones del Peñón de los Baños se desarrolla. Está protagonizada por Jorge Negrete y María Félix, una película importante dentro de la historia del cine mexicano y que básicamente es una escenificación de Romeo y Julieta, pero que también habla de la pelea de familias que había dentro del Peñón. De los barrios del Peñón. Interesante por ahí. Nada más, me gustaría retomar un detalle por ahí que se me fue, justamente retomando lo de los baños. La capilla es construida por franciscanos, pero el caso es ¿por qué demonios construir una capilla que está alejado de todo el centro de la ciudad? Pues es que parece que así como en el Tepeyac había un culto a la diosa madre, a Tonantzin, también ahí había un culto. Y justamente la capilla de los Baños está dedicada a la Virgen de Guadalupe, intentando sustituirla, ¿no? Curioso algo que vimos por ahí. Por ahí me contaba usted, Fray, sobre la elaboración de cierto Cristo y una leyenda que me parece un dato sumamente interesante para el respetable. Sí, pues dentro de la capilla hay un Cristo que por mucho tiempo fue conocido como el Cristo Morenito del Tepetzingo, o el Señor del Peñón, o el Señor de la Salud, pues porque ahí están los baños medicinales. Un Cristo que, bueno, un Cristo de pasta de caña, y que algunos especulan justamente que dentro podría haber, dentro de este Cristo de pasta de caña hecho por indígenas, como en muchos otros lugares, podría haber una estatuilla. Son huecos, exacto. Entonces puede haber sido una de estas imágenes donde se ocultaron ídolos indígenas. Se especula que puede haber sido justamente o de la diosa madre Tonantzin, o bien de Tlaloc, por ser un lugar de aguas. Y curioso, en nuestra visita ahí... En la fachada, en la parte de arriba, hay por ahí un rostro, una imagen que parece apelar justamente a las diosas de la tierra, semejante al Acuatlicue. Y otro detalle, ¿no? Está ahí justamente el pozo. El pozo. De donde sale el agua. Y curioso, está cercado, pero uno puede acercarse a ver. Y sobre el pozo hay estatuillas de San Judas Tadeo. Ya más allá de la asociación al trabajo, vaya, parece que la gente que trabaja dentro de los baños pues lo sigue considerando como un elemento sagrado ahí, y por eso están nuevas asociaciones religiosas, ¿no? Y bueno, pues ya para finalizar, tal vez, Fray, para que no se le haga larga al respetable, agradecerle su preferencia. Esta es la 4ª temporada de Aquí a la Vuelta, y invitarlos a visitar el Peñón de los Baños. Tal vez yo haría una visita separada al Peñón de los Baños como tal, porque vaya que uno se relaja, y imagínese si se avienta el masaje. La entrada está por ahí cercana a los 300 pesos. Hay un ven en la calle, se puede llevar su coche. Los dejan entrar una horita y se la pasan a gusto, y láncese en febrero a conocer el carnaval. Por ahí, si de repente nos echamos un mensajillo, por ahí igual andamos el equipo de Aquí a la Vuelta cargando bebés, firmando autógrafos. Y pues bueno, ¿algo más que quiere agregar, Fray? Pues nada más, padre, el gusto de haber regresado, de desempolvar este lugar que poca gente conoce y que pues queríamos recuperar. Animarlos a recordar que la Ciudad de México
No solo es el centro histórico, hay lugares con mucha historia y a veces uno no recuerda, ¿no?, dónde está parado, pero si le rasca un poquito, seguro hay algo. Y pues abierto los canales de comunicación en nuestras redes sociales por si quieren hacer alguna recomendación. Visiten las otras temporadas. Esperamos que les vaya gustando cada vez más. Y pues algo más, Frey. Pues nada más en nuestras redes sociales, en Instagram, como aquí a la vuelta.podcast, igualmente en TikTok y finalmente en YouTube. Síganos por ahí, denos un like, vayan a ver los capítulos de las temporadas pasadas. Y hay un video, pues, el video de la última temporada, igual chéquenlo. También viene video al final de esta temporada, ahí luego va a estar interesante. Y pues bueno, algo más. Pues nada, padre, si nos da su bendición y claro nos da el podéis. Sí. Podemos irnos en paz. Salud. Aquí a la vuelta es un podcast de crónica, patrimonio y turismo local de la Ciudad de México, presentado por Padre Santo y Fray Sebastián de la Cruz. Producción, Señor Cortés. No olvides suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales como aquialavuelta.podcast.